Hola chicos, ¿cómo están? Buen día. El tema de hoy es una recapitulación del sistema de lubricación. Como ustedes saben, estamos revisando cada uno de los componentes y partes que intervienen en la reparación de un motor de combustión interna. Estamos revisando ya previamente esta unidad 4, cada uno de los elementos que intervienen, sus límites de desgaste, sus características, posibles causas o fallos que ocasionan el daño. Y entre ellas, nosotros estamos revisando el sistema de lubricación. En la clase anterior, nosotros identificamos cuáles son las principales tareas, componentes o características de un sistema de lubricación. Y el día de hoy vamos a revisar nuevamente, pero cómo, cuáles serían esos elementos a verificar, las aplicaciones reales en vehículos y maquinaria y las nuevas tecnologías emergentes que nosotros tenemos en el mercado con la tecnología que hay nuevamente. Esta base documental se encuentra en base al libro de la bibliografía, lo que se refiere a motores y esto es unidad de engrase. Entonces, vamos a continuar. Dentro del contenido o el objetivo de esta clase es que nosotros podamos verificar fundamentos. Perdón. Dentro de los fundamentos, nosotros vamos a tener cuáles serían estas funciones de engrase, regímenes de lubricación y el aceite como elemento de máquina. También vamos a tener los tipos de sistemas. En este caso verificaremos qué es barboteo, si es mixto y presión total, si no se tiene instalaciones o motores con cárter húmedo frente al funcionamiento con cárter seco y también lo que serían sus ventajas y desventajas. El tercer punto a analizar serían los componentes. ¿Cuáles son aquellas componentes que intervienen en el sistema de lubricación? En este caso, cárter, colador, la bomba, válvulas, filtro radiador, sensores y ventilación. Y otro punto más importante que analizaremos a continuación es las verificaciones que nosotros realizaríamos o se debería realizar en el sistema de lubricación. Entre estos nosotros tenemos 8 puntos de control del sistema con procedimientos y valores de referencia. Nuestro punto número 5 serían las aplicaciones reales. Aquí ya vamos a tener soluciones concretas en turismo, carros deportivos y maquinarias de obra pública. Ya sería como una aplicación real para casos diarios en los que ustedes puedan determinar y puedan verificar que se puede aplicar a futuro cuando ya realicen diagnóstico de motores de combustión interna o lo apliquen en su día a día. Y por último, lo que les estaba hablando al inicio es de las nuevas tecnologías. ¿Cuáles son esas viscosidades ultra bajas, las bombas variables que tenemos en este momento, sensores en línea y la electrificación? Todo esto para que ustedes puedan reconocer posteriormente y puedan diagnosticar las fallas que puedan haber dentro del sistema de lubricación de un motor de combustión interna. Vamos a continuar. Entonces, como principal punto a revisar, nosotros tenemos aquí los fundamentos. Y en estos fundamentos, ¿qué hace que el aceite dentro del motor y por qué su control en base al mantenimiento preventivo? Entonces, yo les he indicado previamente que nosotros debemos tomar en cuenta el mantenimiento preventivo o el mantenimiento preventivo que nosotros debemos tener dentro de un motor de combustión interna y cuál es la característica o función principal que cumple el aceite dentro del sistema de lubricación. Entonces, vamos a revisar. Entonces, previamente habíamos revisado las funciones del sistema de lubricación, pero entre ellas nosotros tenemos 6 funciones principales. ¿Cuál es la principal o es una de ellas? Reducir ese rozamiento es solo la primera. Y un aceite degradado deja de cumplir las otras 5 mucho antes de perder la capacidad del lubricante. Les indicaba también en la clase anterior que nosotros podemos verificar a través de los análisis predictivos con las muestras de aceite cuál es la vida útil, la salud de ese aceite y nos puede mostrar también el porcentaje de desgaste. Ese es un tema que vamos a analizar después. Entonces, ¿cómo lubricar? Como primera función, aquí se interpone una película de aceite entre las piezas en movimiento y sustituye el rozamiento seco por rozamiento fluido. Entonces, nosotros hemos revisado también dentro de la plataforma Lectude y en algunos videos que hemos revisado que siempre va a haber una película de aceite entre cada una de las piezas
y el funcionamiento que tienen como sistema. ¿Y cuál es la función de esto? Sustituir el rozamiento seco por este fluido. Es como la parte de protección para un correcto funcionamiento. También su segunda función es refrigerar. Y aquí nosotros vamos a tener la evacuación entre el 25 y 30% del calor del motor, sobre todo en pistones, cojinetes y turbocompresor. Habíamos analizado también que nosotros vamos a tener como parte fundamental la refrigeración a los componentes de funcionamiento del motor por las altas temperaturas que se manejan en la combustión interna y en el momento de la explosión. Otra de las funciones es limpiar. Aquí nosotros vamos a tener el arrastre de partículas de desgaste y la carbonilla hasta el filtro. Y las mantiene en suspensión gracias a los aditivos, detergentes y dispersantes. Entonces, una de las funciones vitales e importantes es el arrastre de partículas de desgaste. Y esto va a hacer que nosotros tengamos una mayor durabilidad tanto en el aceite y en los componentes. Otra de las funciones fundamentales es estanqueizar o estanqueidad, como quien dice. ¿Qué pasa aquí? Nosotros sellamos el juego entre segmentos y camisa, evitando la fuga de gases de combustión hacia el carro. Habíamos analizado también nosotros en la lubricación qué pasa con las juntas cuando no tenemos un correcto sellado o lo que podemos determinar a veces cuando hay liqueos por cada uno de los empaques alrededor de todo el motor, sobre todo en donde se sella entre cada uno de los componentes, tapa de cabezote, block y el cárter. Otra de sus funciones es proteger. Aquí nosotros vamos a tener la neutralización de los ácidos de combustión. Tenemos reserva alcalina, TBN y forma capas antioxidantes sobre la superficie. Aquí lo que nosotros vamos a tener y que se va a revisar previamente es que podemos, de acuerdo a las características del aceite, realizar la protección de los componentes y neutralizar los ácidos de combustión. Entonces, para ello nosotros tenemos un componente muy principal que es el TBM. Aquí esto significa que el TBN mide la capacidad del aceite de un motor para limpiar y neutralizar los ácidos malos que produce el combustible. Entre otras partes y aplicaciones, nosotros sabemos que en la calidad del combustible afecta directamente en la combustión y por ello necesitamos estos componentes para que se puedan neutralizar y a su vez proteger el motor. Y por último, nosotros tenemos la amortiguación y la transmisión. Aquí nosotros absorbemos cargas de choque en cojinetes y actúa como un fluido de mando en variadores de distribución y tanques hidráulicos. Cabe recalcar que hemos revisado también previamente qué pasa cuando nosotros tenemos una correcta lubricación y qué pasa cuando no se da. Específicamente en el tema de los tanques hidráulicos y los sonidos previos que nosotros podemos tener cuando un vehículo no alcanza esa lubricación total, ya que estos son uno de los últimos componentes en lubricarse. Entonces, dentro de estos fundamentos, nosotros también debemos revisar, y de acuerdo a lo que ustedes están viendo en este momento en pantalla, los regímenes de lubricación. Entonces, este se puede indicar a través de la curva de Strickbeck, donde nosotros tenemos regímenes de lubricación en el motor. Esta va desde la parte límite hasta la aerodinámica. Y esto es medido por la viscosidad, por la velocidad sobre la carga. Entonces, nosotros vamos a tener un límite que es el contacto metal-metal y aquí nosotros vamos a requerir del uso de auditivos. No sé si ustedes han revisado o les mostré previamente que nosotros vamos a tener algunos componentes donde se puede verificar cuál es el daño cuando los componentes han estado rozando metal-metal. Puede ser por falla en retenedores, puede ser por fallas en la bomba de presión y puede ser por falla en el taponamiento de conductos donde no se puede dar una correcta lubricación. Así también yo voy a tener un régimen de lubricación mixta. Aquí hay la aplicación o podemos ver una película parcial. Nosotros tenemos arranques y ralentí. También hemos revisado previamente en la unidad de inspección visual y también auditiva que una de las pruebas que nos permite verificar si nosotros tenemos un correcto funcionamiento es la prueba de presión en serie. Y por último, este régimen de lubricación tenemos la aerodinámica, que aquí tenemos una película completa o régimen normal.
Entonces aquí se podría decir que nosotros vamos a tener un espesor mínimo de película o un punto de trabajo óptimo. Si ustedes pueden ver en este momento, nosotros tenemos en la gráfica un coeficiente de rozamiento que está dado en 1 y vamos a tener un valor entre 0.025 y esto está dado entre el eje de las X en el número de Hertz, donde N por Np sobre P está dado en viscosidad por la velocidad de carga. Entonces, ¿por qué importa en el taller? Porque nosotros vamos a tener entre un 70 y 80% de desgaste de un motor y se produce en los primeros segundos tras el arranque, cuando se trabaja en régimen límite y el mixto. Acá vamos a revisar estas dos primeras opciones. También un aceite demasiado fluido para que el motor desplace el punto de trabajo hacia la izquierda. Aquí es el contacto metal-metal, que era lo que estábamos revisando hace un momento. Cuando tenemos un aceite demasiado viscoso, lo desplaza hacia la derecha, en este caso el punto verde, más pérdidas por cizalladura y más consumo. Y por eso se ha analizado previamente el grado SAE en las características del aceite, que no es una recomendación genérica, sino un parámetro de diseño del fabricante. Habíamos revisado también previamente que mucho tiene que ver la calidad y característica del aceite para aplicación en nuestro motor de combustión interna. Y por ello, para que ustedes vean la importancia dentro del taller y su aplicación y el uso diario, es en el diseño del fabricante. Sobre todo porque van a analizar, yo les había indicado las condiciones de trabajo o el lugar donde ese motor desarrolla sus horas diarias. Dentro de estos fundamentos también es importante analizar cuáles son esas propiedades del aceite que se deben controlar. Entonces, entre ellos yo puedo tener la viscosidad. Yo aquí tengo una resistencia fluida. Entonces, esta es la propiedad de referencia. Define el espesor de la película y la capacidad de bombeo en frío. Así también yo tengo el índice de viscosidad. Mide cuánto varía la viscosidad con la temperatura. Cuanto más alto, más estable es el aceite. Y los multigrados superan los 150. Así como también otra propiedad es el punto de congelación. Tengo una temperatura mínima a la que el aceite sigue fluyendo, determina el primer número del grado SAE. Y este es el que lleva la W. El punto de inflamación tiene la temperatura a la que los vapores arden, su caída indica la dilución por combustible. Yo también tengo la detergencia y dispersancia, y aquí es la capacidad de arrastrar depósitos y mantener el hollín en suspensión sin que se aglomere. Tengo la reserva alcalina que habíamos revisado en una diapositiva anterior, y aquí yo tengo los miligramos de Koch por gramo. Neutraliza los ácidos de combustión, su agotamiento marca el fin de la vida útil. Tengo la ceniza supertada, también llamada SAPs, y tengo el residuo incombustible. Debe limitarse en motores con filtro de partículas para no matarlo. Y la untuosidad es la adherencia a las superficies metálicas, sostiene el engrase en arranques y en paradas. Hay unas propiedades que nosotros podemos analizar en las fichas técnicas de los aceites de diferentes marcas. Hay un método que ustedes pueden verificar cuando se realiza el análisis de la confiabilidad del sistema de lubricación o de los lubricantes que se utilizan. Válgase decir lubricantes en cuanto a aceites y grasas donde se utilizan. Entonces, estas tablas nos permiten analizar cada una de estas propiedades que se han analizado previamente y hacer comparaciones en base a la aplicación de nuestro motor o el ámbito de trabajo. ¿A qué me refiero con ámbito de trabajo? No es lo mismo que un vehículo trabaje en condiciones agresivas, agua salada, mucha cantidad de polvo o exista mucha humedad versus un vehículo que trabaja en la altura, en frío y que va a tener diferentes componentes que puedan dañar. Y ahí vamos a revisar su aplicación. También con el tipo del motor, año de fabricación y los componentes que este tiene. Entonces, cabe recalcar que nosotros vamos a tener la viscosidad medida en milímetros por segundo y esto es centistock a 40 grados centígrados y a 100 grados centígrados. Por eso, la norma SAE J300 añade una viscosidad HTHS
a 150 grados centígrados y a 10 a la sexta S-1, que esto es muy decisivo en cojinetes muy cargados. Como les digo, va a depender mucho de la aplicación de trabajo y por ello se debe realizar la selección del lubricante en el momento que nosotros vamos a planificar esos mantenimientos o para que nuestro vehículo o maquinaria tenga una mayor vida útil. Y hemos estado analizando la norma SAE J300. Entonces aquí, ¿cuál es la clasificación que esta analiza? Nosotros tenemos aquí grados de viscosidad. Entonces, estos grados de viscosidad frente a temperatura, vamos a tener grado SAE J300 multigrado. Aquí, como ustedes pueden revisar en la tabla, yo voy a tener un arranque en frío y voy a tener una temperatura de servicio. Y las líneas marcadas por colores, yo tengo que desde la línea verde voy a tener un grado SAE 0W8 aplicado para vehículos híbridos y ASO con GLB1. La línea pintada en celeste voy a tener un SAE 0W20 para vehículos de gasolina modernos. La línea en amarillo o marrón, yo tengo el SAE 5W30 que se utiliza para uso general y la línea concho y vino tengo el SAE 15W40 que es para diésel y maquinaria. Les había indicado previamente que nosotros vamos a depender también del tipo de motor, su aplicación, si es diésel o gasolina, para la selección del aceite. Entonces, yo tengo aquí grados en frío que va desde el 0W, 5W, 10W, 15W, 20W y 25W. Y grados en caliente, yo voy a tener 8, 12, 16, 20, 30, 40, 50 y 60. Como estábamos revisando esta viscosidad frente a la temperatura, tengo aquí la viscosidad cinemática en el eje de las Y y la temperatura del aceite. Entonces, ¿cómo leeríamos nosotros este aceite multigrado? En un 5W30, el 5W fija el comportamiento en frío, tenemos cómo se realizaría el arranque y bombeo inicial de ese vehículo. Y el 30, la viscosidad a 100 grados centígrados. La W es de Winter, no de peso, como se había revisado previamente en unas diapositivas previas. La escala se ha extendido hacia abajo, entonces nosotros sabemos que en el 2015 la SAE añadió los grados del 0W16, 0W12 y 0W8 para motores de altísima eficiencia. Estos requieren tolerancia más estrechas y aditivación específica. No son intercambiables con un 5W30. Estamos revisando cómo nosotros podríamos realizar la lectura de este aceite y sobre todo cómo se ha ido extendiendo la escala de la selección del aceite en cuanto a la clasificación SAE J300. Así también, dentro de estos fundamentos para la selección del aceite y la aplicación dentro del sistema de lubricación, nosotros vamos a tener las normas de calidad y las aprobaciones. Y aquí yo tengo algunos organismos que realizan estas normas y estas aplicaciones. Iniciando por el NOMA API, yo tengo el ámbito de aplicación en Estados Unidos y aquí tenemos algunos ejemplos como el SP-SN Plus que se aplican en motores a gasolina y tengo el CK4, FA4 que se aplica en motores diésel. Entonces, ¿qué garantiza con estas normas de calidad? Nosotros aquí tenemos el nivel de prestaciones frente a desgaste, depósitos y oxidación y la letra avanza con cada generación. Así también yo tengo el organismo ASEA, es una norma europea. Yo tengo aquí el ejemplo, el A5/B5, tengo C2, C3, C5, E6, E9, que es para ámbito industrial. Estas son secuencias europeas, la serie se limita a la ceniza, low SAP para proteger filtros de partículas y catalizadores. Tengo el organismo ILSAC, esto es para Japón, Estados Unidos. Aquí yo tengo el GF6A y el GF6B. Tengo aquí ahorro de combustible y protección frente al preencendido a baja viscosidad en un turbo de inyección directa. Y tengo el organismo YASO, ámbito de Japón,
Aquí tengo el GLB1 y DL1, MA y MB. Esto en cambio tengo la aplicación para motos. En el caso del GLB1, ¿qué es lo que me garantiza? Es la norma creada específicamente para los grados 0W16, 0W12 y 0W8 de los híbridos. Y en el caso del fabricante, yo tengo una aprobación propia. Por ejemplo, el W504.00/507 MB229.52 BMW LL04 y PSB P71-2290. En la referencia vinculante prevalece siempre sobre la EPI o la CEA a la hora de elegir el lubricante. Y esto es muy fundamental. Yo les había indicado en una de las clases anteriores que vamos a depender mucho del manual de fabricante, sobre todo del manual de mantenimiento de reparación. Nosotros vamos a encontrar la ficha donde indica qué tipo de aceite es requerido para el funcionamiento del motor. Principalmente ahí nos va a indicar. Pero debemos tomar muy en cuenta desde el momento de la compra o cuando el vehículo maquinaria es nuevo a su aplicación o selección del aceite cuando ya tiene, en el caso de maquinarias, una vida útil de 20.000 horas, o en el caso de vehículos cuando ya pasen los 100.000 o 200.000 kilómetros. Y siempre hay que usar un aceite que no cumple aprobación del fabricante, puede anular la garantía y dañar el sistema de autocontaminación. Vuelvo a repetir, si nosotros no utilizamos un aceite correcto, de acuerdo a lo que indica el fabricante, podemos tener incidencias o daños futuros. Y sobre todo, que no garanticen el correcto funcionamiento. Bien, y dentro de estos fundamentos, ustedes también ya han revisado en la materia de lubricación o de lubricantes los aditivos que nosotros podemos tener dentro de los componentes de un aceite. Entre esto yo tengo entre el 15% y el 25% del producto final. Y aquí yo voy a tener la familia a la que pertenece, su función específica y la consecuencia de su agotamiento. Entonces, yo voy a tener detergentes que mantienen limpias las zonas calientes y aportan una reserva alcalina. ¿Cuál es la consecuencia de su agotamiento? Tengo lacas y depósitos en el pistón y hay una caída del TBN. También tengo dispersantes, estos mantienen el hollín en suspensión sin que se aglomere. Tengo lodos en el cárter y la obstrucción de conductos. Antidesgaste, el ZDDP, forman una capa superficial en el régimen límite. Aquí yo lo tengo esta revisión en cuanto a las levas y taquees. ¿Cuál es su consecuencia? Voy a tener un desgaste acelerado en la distribución. Voy a tener también los modificadores de fricción. Aquí esto me va a reducir el coeficiente de rozamiento, clave en los grados ultra bajos. Y como consecuencia va a tener una pérdida de ahorro del consumo previsto. Voy a tener mejoradores del índice de viscosidad. Tengo polímeros que estabilizan la viscosidad con la temperatura. Aquí el multigrado se comporta como un monógrafo o en su caso lo que es el cizallamiento. Y la familia de los antiespumantes y antioxidantes que evitan la emulsión de aire y frenan el envejecimiento del aceite. Como consecuencia iba a tener la pérdida de presión por aireación y espesamiento. Nuevamente hago hincapié que cada uno de estos aditivos que van a estar en el producto final y sobre todo en la composición del aceite cumplen una función específica para cada uno de los elementos de acuerdo a su área de trabajo. Y estos aditivos presentes en el aceite vamos a poder verificar la salud, vida útil que va a tener a través de los análisis de aceite establecidos en intervalos específicos como un método predictivo para determinar el correcto funcionamiento. Ahí se puede verificar si siguen cumpliendo su función o ya han ido a la consecuencia final de su agotamiento, lo que nos va a provocar un daño mucho más acelerado en el motor. Hemos analizado aquí nosotros el punto principal que es fundamentos del sistema de lubricación, específicamente en cuanto a la selección del aceite, componentes, su función y sus principales aditivos. Ahora vamos a revisar los tipos de sistemas.
había iniciado indicando que aquí vamos a hacer los de barboteo de los motores estacionarios a la presión total con cárter seco de la competición. Nosotros habíamos analizado previamente lo que era la ventilación del cárter, pero también hay una clase de grabada donde analizamos los tipos de cárter que nosotros tenemos, el cárter húmedo y el cárter seco. ¿Cuál sería esa aplicación en el ámbito automotriz y cuáles serían sus principales ventajas y desventajas? Entonces, bien, dentro de estos tipos de sistemas, nosotros vamos a tener de engrase según el modo de reparto. Si es por barboteo, yo llamo a esto cuando las cucharillas de las cabezas de biela baten el aceite del cárter y lo proyectan de forma de niebla. Entonces, aquí no hay bombas ni conductos, solo en motores estacionarios, cortacéspedes y compresores de baja potencia. Aquí yo llamo un sistema de engrase mixto. Aquí la bomba alimenta a presión los apoyos de la bancada, el resto de puntos se engrasan por proyección. Y yo aquí tengo una solución intermedia, prácticamente en la actualidad residual de motores de automoción. Y a presión total, toda la lubricación se realiza mediante conductos alimentados por la bomba, con presión controlada. Este sistema utilizarlo en el automóvil moderno y en maquinaria de trabajo. Es el que se estudia en detalle. Por ejemplo, este sistema de presión total es el que nosotros ya hemos revisado en varias clases donde tenemos algunos tipos de bombas y con la presión de la bomba nosotros alimentamos a todo el sistema circuito del motor de combustión interna. Entonces, también cabe indicar que en los motores de dos tiempos de engrase total pérdida de aceite de mezcla con el combustible o se dosifica con una bomba independiente o se quema en cada ciclo, para que lo tengamos nosotros como referencia en la revisión o los tipos de sistema. Entonces, también yo tengo los de cárter húmedo seco que había analizado previamente y ustedes pueden revisar en este momento en la diapositiva que el de cárter húmedo, el cárter es el depósito de aceite. Nosotros sabemos que aquí viene integrado el colador y también la bomba previa al filtro y para que pase cada uno de los conductos antes de lubricar. Entonces aquí yo tengo una sola bomba que se encuentra sumergida en el cárter. Esta es una aplicación universal para vehículos como el turismo, furgonetas, camiones, maquinaria de trabajo. Es sencillo, económico y de mantenimiento fácil. Aquí la única alimentación es que en curva y frenada o en pendiente fuerte el aceite se desplaza y el colador puede aspirar aire. Descebado momentáneo de la bomba. En la clase grabada que yo les he dejado a ustedes en el aula virtual se muestra la animación de qué pasa cuando yo tomo una curva, cómo se mueve el aceite del lado izquierdo a derecho de acuerdo de la posición de la curva y lo que nos va a provocar esta aspiración de aire como nos indica el texto. Así también, otra aplicación es el cárter seco. Aquí yo voy a tener siempre un depósito externo y la bomba de barrido. Aquí nuestro cárter es plano. Como ustedes pueden revisar en este momento, yo tengo un depósito externo, voy a tener una bomba a presión y voy a tener tres bombas de barrido. Entonces, la bomba de presión independiente más el depósito, aquí vamos a tener la aplicación en carros deportivos y competición. Un caso específico, el Porsche 911 GT3. Este tiene 7 etapas de aspiración y el Corvette Z06, el Mercedes AMG GT y F1 y Rally. Aquí mantiene la presión con fuerzas G altas y permite bajar el motor, menor centro de gravedad y reduce el batido del aceite por el cigüeñal. Nosotros podemos decir o imaginarnos que si tenemos un centro de gravedad mucho más bajo, vamos a tener como una mayor estabilidad y pueden revisar también ustedes en la clase grabada que les dejé cómo se da el movimiento o cómo se mantiene el aceite dentro del motor en el caso de que yo tenga la toma de curvas como en el caso anterior. Van a ver que hay una reducción de batido del aceite por el cigüeñal. Este se mantiene fijo y ya evitaríamos la succión del aceite. Entonces, el cárter seco encarece y complica el motor, pero es obligado cuando las aceleraciones laterales sostenidas superan lo que un cárter
ubicado puede conversar. Como quien dice, nosotros vamos a tener ventajas y desventajas frente a la aplicación del uno con el uso del otro sistema. Hemos analizado los tipos de sistemas, ahora es muy importante revisar los componentes de este sistema de lubricación. Y aquí yo voy a tener un recorrido por todo el circuito, elemento a elemento, con los puntos críticos de cada uno. Recuerden ustedes que nosotros previamente analizamos a través de la plataforma Lectude cuál era el circuito de lubricación, cuáles eran los elementos que correspondían al sistema, cómo iba el flujo de aceite del uno al otro y qué pasaba cuando nosotros teníamos alta presión de aceite y cuál era su función que desempeñaban cada uno de los elementos. Entonces, aquí yo tengo el circuito completo de un motor de 4 tiempos. En la parte derecha yo tengo cada uno de los componentes de este circuito. Desde el punto número 1 yo voy a tener el cárter, que es el que ustedes están revisando en este momento. Aquí este también es el depósito de aceite, como hemos revisado en la diapositiva anterior. Tengo yo el segundo componente, un colador tamiz de aspiración. Ustedes han revisado previamente las imágenes que hemos visto, o para aquellos que ya trabajan con vehículos o en talleres, este colador tamiz. Voy a tener como punto número 3 la bomba de aceite. Yo tengo la válvula limitadora de presión. Tengo el filtro de aceite con un bypass. Y tengo el intercambiador de aceite. Esa va a ser su aplicación ya para motores específicos. Adicional, yo tengo en el punto número 7 una galería principal de engrase. Tengo en el punto 8 apoyos de bancada de cigüeñal. Tengo en el punto 9 la cabeza de biela. Tengo en el punto 10 surtidores de refrigeración. Tengo en el punto 11 el nanocontacto de presión, mano contacto de presión, que se encuentra en la parte superior. Tengo en el punto 12, corrijo. En el punto 11 yo voy a tener la rampa de culata y árbol de levas, que lo habíamos revisado previamente. Tengo en el punto 12 el mano contacto de presión. Tengo en el punto 13 retorno por gravedad del cárter. Y en el punto 14 tengo yo la ventilación del cárter o PCB. Y todas las líneas que yo puedo ver en color en naranja es el aceite a presión. Lo que tengo en color gris sería el retorno por gravedad al cárter del aceite. Y el aceite del motor circula unas 20 veces por minuto a plena carga. Entonces, es muy importante que nosotros analicemos cuáles son cada uno de los componentes principales y cuál es el flujo recorrido de cada uno de estos componentes para el proceso de lubricación. Entonces, tengo el cárter, el colador y la ventilación. Cárter, ya hemos revisado previamente, es el depósito y es el primer refrigerante del aceite. Este puede llevar tabiques o mamparas para frenar el desplazamiento del aceite en curva y se fabrica en chapa embutida o en una aleación de aluminio con aletas. Nosotros habíamos revisado también previamente que de acuerdo a la fabricación que nosotros tenemos del cárter, vamos a tener a veces algunos golpes o daños de acuerdo al trabajo del vehículo y vamos a tener de hecho fugas de acuerdo al daño. Si se han visto casos específicos en el caso de la aleación de aluminio. Entonces, como les digo, ¿qué tenemos que verificar en esta parte? Golpes y deformaciones en los bajos, estado de la junta, rosca del tapón de vaciado y su arandela. Esta debe ser sustituida siempre. Si ustedes recuerdan, también habíamos revisado dentro de la plataforma de lectura que la mayoría de las veces yo voy a tener fugas de aceite por esta rosca del tapón y sobre todo
En la mayoría de las veces hay la reutilización de la arandela cuando yo realizo el cambio de aceite. Entonces, eso es propenso a que yo tenga fugas y por ende a que haya un problema en el motor en base a la salida de aceite. Como segundo componente, yo tengo el calculador tamiz. Aquí hay una malla metálica en la aspiración que retiene las partículas gruesas antes de la bomba. Este no sustituye el filtro, más bien protege a la bomba. Es como todo el recorrido que tiene el aceite del motor que viene arrastrando a algunas partículas y como ese aceite ya vimos que recorre unas 20 veces por minuto todo el sistema, entonces debe realizar su proceso de filtración a través de este colador Octamis. Entonces, ¿qué se verifica aquí? Nosotros debemos ver si hay obstrucción por lodos, integridad de la malla y la estanqueidad del tubo de aspiración. Aquí yo tengo una entrada de aire para desacerbar la bomba. Y también, otro de los componentes a revisar, tengo aquí la ventilación del cárter o PCB. Esto lo que hace es reconducir la admisión de los gases que pasan por los segmentos, el blow-by, evitando la sobrepresión interna y la dilución del aceite. Nosotros habíamos revisado en una de las clases qué pasaba por la ventilación del cárter en cuanto a los gases que se formaban y qué pasaba por cada uno de los conductos, cómo se daba esa ventilación y de dónde se obtenían también. Entonces, ¿qué se verifica aquí? Que la válvula PCB agarrotada, el separador de aceite saturado y los tubos endurecidos. Una PCB bloqueada provoca fuga por los retenes. Entonces hay que tener muy en cuenta cada una de las verificaciones que nosotros debemos realizar tanto en el cárter, el colador y la ventilación. Bien, y este es uno de los componentes más importantes, podría decirse, dentro del sistema de lubricación, y es la bomba de aceite. Yo tengo aquí tres tipos de bombas, nosotros también ya lo hemos analizado previamente, y aquí todas son de desplazamiento positivo y giran arrastradas por el cigüeñal, el árbol de levas o una cadena. Nosotros también hemos revisado previamente cuál es su lado de aspiración e impulsión en cada una de las bombas de engranajes, bomba de rotor y la bomba de balderas. Como ustedes pueden observar en la imagen, vemos nosotros siempre dónde se da la entrada, dónde se da la salida, qué pasa con el aceite a presión que sale de ahí y cuál es el funcionamiento final de la bomba de aceite. Entonces, algo a considerar que también hemos revisado, que el accionamiento puede ser directo desde el cigüeñal, por cadena o por el árbol de leva. Una cadena de bomba destensada es causa frecuente de baja presión en las bombas modernas. Habíamos revisado nosotros previamente en la plataforma Lectude el accionamiento que nosotros teníamos de cada una de estas bombas. No era lo mismo el tipo de accionamiento o mediante qué tipo de bomba tenía cada vehículo, para que ustedes tomen en consideración. Y también pueden volver a revisar esta clase donde se analizó el funcionamiento de cada una de las bombas. Algo muy importante que también nosotros vamos a tener dentro del sistema es la regulación de la presión. También en la clase anterior grabada yo les indicaba qué pasaba si yo tenía excesiva presión dentro del circuito de lubricación y cuál era la función de la válvula limitadora. Entonces, esta tiene un muelle y cuando la presión supera el valor de consigna, abre y devuelve el sobrante al cárter o a la aspiración de la bomba. Es la que protege el circuito en frío y en alto régimen. No sé si ustedes recuerdan la animación donde se podía revisar cómo se activaba o se abría la válvula cuando nosotros teníamos la presión dentro del circuito. Este vencía la presión del resorte y hacía que el recorrido en el cilindro se abriera. Entonces, la válvula reguladora presente en algunos circuitos mantiene una presión constante en la galería, estrangulando el paso con independencia de caudal que entrega la bomba. ¿Y cuáles son las averías
típicas y sus síntomas que yo puedo tener aquí es un muelle fatigado o pistón agarrotado abierto. Tengo una presión baja a todo régimen. Tengo un pistón agarrotado cerrado, presión excesiva en frío, riesgo de reventar el filtro. Tengo suciedad en el asiento, presión inestable, oscilaciones del testigo y tengo una sobrepresión mal calibrada. Aquí yo tengo consumo de aceite y espolmado. Estas son 4 averías típicas que puedo tener, como ustedes pueden revisar en el texto. Y este es el filtro de aceite. Como ustedes están revisando en este momento en la lámina, yo tengo este filtro de aceite en corte con el circuito de flujo total. También hemos revisado nosotros previamente cuál es el funcionamiento del filtro de aceite, cuáles son algunas de las características que podía tener. Les había indicado yo también la selección que se puede hacer de acuerdo a la aplicación y para los tipos de aceite que yo tengo. Entonces, todo caudal atraviesa el elemento filtrante antes de llegar a la galería principal. Si ustedes pueden ver en este momento la imagen, yo voy a tener la entrada que va desde la bomba y voy a tener la salida a la galería principal. Tengo aquí en la parte superior la válvula de bypass. Entonces, ¿qué debo hacer para verificar el filtro? Tengo que revisar el elemento filtrante, papel plisado, que va de 10 a 40 micrómetros. Y se sustituye siempre junto con el aceite. Nunca se limpia y se reutiliza. Cabe recalcar, esto también lo hemos revisado previamente, el ser humano o el conductor común tiene una mala costumbre en reutilizar el filtro. No necesariamente este filtro de aceite, digamos de forma más general, como cada uno de los elementos que se componen. Tengo aquí una válvula bypass. Si el filtro se obstruye o el aceite está muy frío, deja pasar aceite sin filtrar antes que dejar el motor sin engrase. No sé si ustedes también recuerdan la simulación que se revisaba qué pasaba cuando el filtro estaba obstruido y cómo se daba el flujo de aceite dentro del filtro. Tengo también una válvula antirretorno, como puedo revisar en el esquema, y aquí impide que el filtro se vacíe con el motor parado. Su fallo provoca el ruido seco característico del arranque. Tengo también una junta tórica. Hay que engrasarla antes del montaje y comprobar que la junta vieja no se quede pegada al soporte. Esta junta tórica es el O-ring que lleva el filtro en su parte de orificio donde acoplan el motor, y ustedes están revisando que debemos verificar siempre el engrase antes del montaje y que haya un correcto sellado. Y el apriete, por lo general, esto inicia a mano según la indicación de la carcasa y normalmente son 3/4 de vuelta después del contacto. ¿Qué suele suceder comúnmente? Ajustamos demasiado y tenemos un problema de daño en el filtro. Bien, tengo también otros elementos para analizar, entre ellos yo tengo el radiador de aceite, sensores y testigos. Aquí yo tengo un radiador o intercambiador de aceite que les había indicado que depende de su aplicación, y este puede ser aire-aceite, es independiente con su ventilador, o agua-aceite integrado junto al soporte del filtro. Este último calienta el aceite en frío y lo enfría en caliente, acortando la fase crítica de arranque. Entonces, ¿qué verifico yo en este intercambiador? Fugas externas por las juntas tóricas, obstrucción del panel en los de aire y sobre todo la contaminación cruzada en los agua-aceite, aceite en el circuito de refrigeración o refrigerante emulsionado en el aceite indican junta o placa perforada. Son algunos elementos que yo puedo verificar o debo verificar dentro del intercambiador. Y el mano contacto, sensores y testigos. En el caso del mano contacto, yo voy a tener un interruptor que cierra la masa por debajo del umbral. Esto va a ser entre 0.3 bares y 0.6, como ustedes están revisando. Aquí se va a encender el testigo. Hago hincapié y también menciono que esto fue una de las partes que nosotros revisamos en la práctica. El primer indicador visual que vamos a tener nosotros es en el panel de instrumentos, en el momento que nosotros giramos el switch y vamos a ver que está funcionando correctamente.
El testigo no indica el nivel, se enciende cuando ya falta presión, es decir, cuando el daño puede estar produciendo. Es decir, yo activo el switch, una vez enciendo el vehículo, este se apaga. Si no se apaga, indica que hay alguna falla. Un sensor de presión analógico o digital entrega el valor real de la unidad de gestión y permite el diagnóstico por el sistema OBD o, en este caso, el diagnóstico a través de un escáner. Así también yo voy a tener un sensor de nivel y de temperatura. Este va a ser encontrado en el cárter y habitualmente combinados en un mismo componente. Algo que cambié también que nosotros revisábamos previamente dónde era la ubicación, cuál era su tipo de funcionamiento y cuál era esa señal que daba para saber en cuanto al nivel del aceite. Y el sensor de calidad del aceite mide constante dieléctrica y conductividad para calcular el intervalo de cambio variable. Entonces, estos van a ser algunos de los componentes que nosotros vamos a tener dentro del sistema de lubricación. Y ahora vamos a revisar una de las cosas más importantes, que es las verificaciones que nosotros vamos a tener dentro del sistema de lubricación. Aquí vamos a analizar estos elementos y parámetros que deben comprobarse en el sistema, cuál sería el procedimiento y los valores de referencia. Siempre hemos indicado que para hacer alguna verificación nosotros debemos tomar como referencia el manual de fabricante y los datos bases que nosotros tenemos para ese modelo y marca en específico. Puede haber una referencia estándar o la expertise que tenga el técnico o mecánico del taller, pero siempre validando con la información técnica. Entonces aquí yo tengo un mapa de verificación de los puntos que debo seguir. En esto yo tengo 8 comprobaciones ordenadas que va desde la parte más sencilla y no invasivo a lo que exige el desmontaje. Entonces siempre es recomendable seguir este orden. La mayoría de las averías se resuelven en los 3 primeros. Algo que nosotros vimos en la práctica era para verificar si hay consumo, si hay problemas y demás, el nivel y el estado del aceite. Entonces, se nos indicó previamente que nosotros deberíamos verificar con la varilla del sensor, con el motor frío y en llama. Es decir, yo tengo un vehículo funcionando desde que éste se encuentre a temperatura estable y verifico el nivel de aceite. El siguiente punto a verificar es que ahí no exista fugas y consumo. Como les decía, nosotros hemos revisado previamente esto en los tipos de inspecciones que tengo, en este caso inspección visual y un control de consumo por 1000 kilómetros. Generalmente nosotros realizamos el cambio de aceite cada 5000 o 10000 dependiendo del tipo de aceite o la marca o dependiendo los años de fabricación del vehículo. Y es importante tener este control de consumo, verificar con la varilla cuánto va nuestro consumo de aceite. Y el tercer punto sería filtro y periodicidad. La referencia correcta, apriete y fechas de sustitución. Uno de los problemas fundamentales que nosotros sabemos que existe es que no hay esa verificación del apriete y sobre todo de la sustitución del aceite, como lo analizamos en diapositivas anteriores. La mayoría de los problemas se dan por un exceso de uso del elemento, lo que puede provocar al daño de los componentes internos del motor. El cuarto punto a verificar es la presión de aceite. Aquí nosotros podemos tener un manómetro externo en el alojamiento del sensor. En los vehículos modernos nosotros llevamos a tener estos valores y también podemos realizar la prueba de presión de aceite para verificar que esté funcionando correctamente. El quinto paso es el circuito eléctrico de aviso. Como ya habíamos revisado, yo voy a tener un mando contacto, debo verificar cableado y el testigo del cuadro. Como les decía, abro switch, se va a encender el testigo y apenas enciende el vehículo, este desaparece. Si este durante el encendido sigue encendido, es señal de que existe un problema. También yo voy a verificar la ventilación del cárter. Aquí voy a verificar, como ya revisamos previamente, la válvula PCV, su separador y los tubos. Otro elemento para verificar es la bomba de aceite. Debo verificar si tiene holguras con galgas y comparador y el estado del colador. Y por último,
pero no menos importante, tengo aquí el análisis de aceite, que ya me voy a basar, como yo les indicaba al inicio, en cuanto a la selección del aceite, lo que es el análisis. Ya debo realizar la toma de una muestra y enviar un laboratorio para que se verifique viscosidad, TBN, dilución y metales de desgaste. Aquí es donde yo ya voy a poner en conocimiento cada uno de los componentes que tengo, su material de construcción, las características del aceite seleccionado y poder comparar con los resultados de ese análisis de aceite para poder diagnosticar y ver la salud de ese aceite. Para ello es importante el análisis, sobre todo es una aplicación muy práctica en cuanto al diagnóstico. Podría decirse así como un mantenimiento predictivo de nuestro motor. Entonces, dentro de las verificaciones vamos con el paso 1. Aquí yo tengo el nivel y estado del aceite. Primer punto, yo preparo. El vehículo debe estar en una posición horizontal. El motor debe estar parado. Debo esperar entre 5 y 10 minutos a que el aceite retorne al cárter o seguir la indicación del fabricante, que en algunos motores exige el motor caliente. Como decía, va a depender netamente del manual del fabricante, pero en este caso nos sirve como una instrucción general para nuestros vehículos. Segundo, yo voy a extraer la varilla. Se va a limpiar con un paño. La mayoría de las veces nosotros tenemos un paño en nuestro vehículo. Vamos a introducir el fondo y volver a extraer. Aquí el nivel de aceite debe quedar entre las marcas del mínimo y máximo. Y en los motores sin varilla, leer el valor en el cuadro con el motor a temperatura de servicio. Entonces nuestro segundo paso es el medir el nivel de aceite. El tercero es interpretar el aspecto. Si yo tengo un color negro y fluido, es normal en un motor diésel. Lo que alerta es un aspecto lechoso o de mayonesa, que puede ser la inmersión de refrigerante, un olor a gasolina y nivel que sube la dilución, o brillos metálicos de desgaste. Entonces, comúnmente nosotros vamos a identificar qué color tenía nuestro aceite de inicio y también cuando tenemos presencia de agua o refrigerante o combustible en el aceite. Y dentro de esta verificación, de este nivel 1, para corregir, nosotros rellenamos siempre con el mismo grado y aprobación. No se debe superar la marca de máximo y el exceso lo bate el cigüeñal, lo emulsiona y lo empuja hacia la ignición por la ventilación del cárter. Entonces, como dato importante, nosotros debemos saber que un consumo de aceite va de hasta 0.5 litros por cada 1000 kilómetros. Puede ser lo normal en algunos motores sobrealimentados. Por encima de ese valor conviene investigar segmentos, guías de válvula, turbocompresor o fuga. Con este primer nivel de estado del aceite nosotros ya podemos tener un indicio de si tenemos consumo o no, teniendo en cuenta este valor cada 1000 kilómetros. Vamos a la verificación 2. Yo aquí voy a tener la presión de aceite con un manómetro. Entonces, el procedimiento es desmontar el nanocontacto o el sensor de presión y acoplar en su alojamiento un manómetro de 0 a 10 bares con el adaptador adecuado. Primero es identificar dónde se encuentra este sensor de presión y realizar las conexiones específicas. Nosotros después vamos a arrancar y llevar el motor a una temperatura de servicio y la medida en frío nos sirve como referencia. Vamos a anotar ese valor de presión en ralentí y también a 2000 y 2500 RPM y la vamos a comparar con la fichilla técnica del motor. Aquí es importante también tener como referencia los valores que se indican en el manual de mantenimiento y reparación. Se va a repetir esta lectura tras unos minutos y una presión que cae al calentarse apunta a holguras excesivas en los cojinetes. Si el manómetro da valores correctos, pero el testigo se enciende, la avería está en el nanocontacto o en su circuito eléctrico. Recuerden que esta está su parte mecánica y eléctrica. Nosotros ya estamos validando la medición en cuanto a los rangos de funcionamiento. Si persiste el problema, ya identificamos el circuito eléctrico para verificar si hay que corregir o si funciona correctamente y fue una falla grabada. Entonces yo tengo también valores
que debo tener orientativos para la aplicación. Entonces, para ralentí voy a tener un valor entre 1 bar y 2 bar. A 2000 y 2500 RPM voy a dar un valor de 3 a 5 bares. El umbral de encendido del testigo va a estar entre 0.3 y 0.6 bar. Y la presión crítica en caliente va a estar por debajo del umbral. Entonces, estos son valores orientativos que nosotros vamos a encontrar en fichas, datos técnicos o en este caso en nuestro libro de bibliografía. Y es válido siempre que nosotros verifiquemos el manual del fabricante. Va a sonar repetitivo, pero es algo que debemos tomar en cuenta. Ahora vamos a nuestra verificación número 3 y aquí verificamos nosotros las holguras de la bomba de aceite. Entonces, yo tengo aquí las comprobaciones que realizo, instrumento, valor de referencia y interpretación. Entre una de las primeras que voy a realizar es la holgura entre los dientes de los engranajes. ¿Cuál es la herramienta que yo voy a utilizar? Es la gálvula de espesores. Nuestro valor de referencia va a estar entre los 0.10 y 0.20 milímetros. Por encima de este valor, los piñones se sustituyen siempre por parejas. Entonces, hay que tener como referencia esta parte. Si sobrepasa el valor, yo realizo la sustitución. Esto para el caso de los dientes de los engranajes. Si tengo una holgura radial, el piñón contra la carcasa, la carga de espesores debe estar en 0.02 a 0.10 milímetros. Y aquí su aumento reduce el rendimiento volumétrico y la presión. Cuando tengo holgura axial, piñones contra la tapa, la regla rectificada y la galga son las dos herramientas o instrumentos que yo voy a utilizar. Y su límite de referencia va a estar entre 0.05 y 0.10 milímetros. A partir del valor de 0.15, la bomba se considera desgastada. Si yo tengo en cambio o en el montaje de los engranajes, utilizo un reloj comparador y mi valor de referencia va a estar 0.10 milímetros de montaje y 0.20 milímetros ya para un valor máximo admisible. Esto se realiza se mide moviendo cada piñón por separado en su alejamiento. En cuanto al estado del colador, yo voy a tener una inspección visual, voy a tener una malla íntegra y limpia y se limpia con aire a presión o se sustituye si está deformado. Y giro del conjunto montado, voy a hacer que funcione la bomba de forma manual, sin dureza ni puntos duros. Aquí si hay un agarrotamiento parcial, anticipa el gripado de la bomba. Entonces, antes de que nosotros procedamos a desmontar la bomba, conviene descartar causas más probables: aceite inadecuado, filtro obstruido y colador sucio o cadena de arrastre destensada. Como se indicaba previamente en los pasos, con la determinación inicial de la verificación nosotros podemos determinar o podría ser que no se desmonte la bomba. Ahora yo tengo la verificación 4 y 5 en cuanto a los filtros, válvulas y la estanqueidad. En cuanto a lo que es filtros y válvulas, yo voy a tener la referencia correcta. Un filtro aparentemente compatible puede llevar a un tarado de bypass distinto. Ingresar la junta antes del montaje y comprobar que la junta anterior no se ha quedado adherida al soporte. El apriete a mano, según la indicación de la carcasa, normalmente 3/4 de vuelta. Un ruido seco de unos segundos al arrancar apunta a la válvula antirretorno del filtro. Y en los filtros de cartucho, sustituir siempre las juntas tóricas que acompañan al recargo. Vuelvo a recalcar aquí y vuelvo a ser insistente. Siempre nosotros tenemos que tener un filtro correcto para la aplicación del sistema al que requerimos. De eso va a depender el buen funcionamiento también, el correcto montaje y la correcta selección de los componentes. En cuanto a las fugas y estanqueidad, yo voy a tener que limpiar las zonas sospechosas, hacer funcionar el motor hasta que la temperatura de servicio y luego volver a inspeccionar. Puntos habituales: los retenedores de cigüeña delantero y trasero, junta del cárter, tapa de balancines, soporte de acceso, sensor de presión. Recuerden ustedes también que nosotros en la clase anterior revisamos cuáles eran cada uno de esos empaques o retenedores que intervenían dentro del sistema de lubricación y que eran muy importantes para evitar fugas y tener la estanqueidad o correcto sellado dentro del motor.
Y aquí se vuelve a identificar nuevamente cuáles son estos puntos habituales que nosotros debemos verificar. Comprobar antes de la ventilación del cartón una PC2 fluida, presuriza el cárter y expulsa el aceite por los retenes en buen estado. Para localizar fugas difíciles, nosotros tenemos un tostador fluorescente y una lámpara ultravioleta que se puede utilizar como aplicación. Y diferenciar fuga de consumo. La fuga deja mancha externa y el consumo no. Esto como referencia a lo que nosotros siempre hemos revisado en los motores de combustión interna. Ahora vamos al punto número 6, que ya tiene que ver con el análisis de aceite en el laboratorio. Entonces yo les decía que nosotros aquí verificamos varios parámetros que se mide con esos parámetros y que nos revela en cuanto al funcionamiento de nuestro motor. Uno de los parámetros es la de la viscosidad a 100 grados centígrados. Aquí yo voy a tener desviación respecto al aceite nuevo y voy a ver si hay una subida, tengo oxidación o hollín. Si hay una bajada, tengo dilución por combustible o cizallamiento de los polímeros. Ambos casos nos indican algún problema que tengo yo en el aceite. TBN, ILTAN, reserva alcalina y acidez. Aquí el agotamiento del TBN marca el final real de la vida útil del lubricante. Aquí yo puedo determinar esa salud y puedo decidir si se aplica el cambio o no. Espectrometría, yo voy a tener aquí presencia de hierro, cromo, plomo, aluminio, silicio y otros elementos. Estos como metales de desgaste y contaminantes. Entonces, cada uno de estos metales va a identificar un componente. Plomo y cobre apuntan a cojinetes, cromo a segmentos, silicio a entrada de polvo. Voy a tener también en unas aplicaciones ya de motores marinos presencia de sodio, puede haber presencia de agua salada en parte del sistema o filtración en el intercambiador. Índice PQ, ferrografía, aquí tengo partículas ferrosas mayores a 5 micrómetros, y aquí yo ya tengo un desgaste severo en curso no detectable por espectrometría. Contenido en agua y glicol. Entonces estaba indicado que en este caso en partículas ferrosas mayores a 5 micrómetros yo voy a tener un desgaste severo en curso no detectable por espectrometría. Yo voy a tener el contenido en agua y glicol, voy a tener contaminación por refrigerante y aquí yo voy a tener ¿qué me está revelando este análisis? Empaques del cabezote, intercambiador de agua-aceite o condensación por trayectos cortos. Como ya les estaba indicando en la sección anterior, cada uno de estos elementos en la verificación que me puede estar indicando. Y por último, la dilución por combustible, el porcentaje de carburante en el aceite. Yo voy a tener inyector con fuga, regeneraciones frecuentes del filtro de partículas. Entonces, esta es una de las herramientas centrales de mantenimiento predictivo en flotas y maquinaria. Permite pasar de intervalos fijos a intervalos según su condición. Y es muy importante tomar en cuenta el análisis de aceite cuando nosotros requerimos tener una cultura de mantenimiento y sobre todo una ayuda o herramienta externa para poder garantizar el correcto funcionamiento y la vida útil de nuestros equipos y maquinarias. Bien, vamos a continuar. Entonces, un cuadro de diagnóstico rápido, yo voy a tener síntomas, causas probables y la comprobación. Síntomas: testigo encendido a ralentí y se apaga el acelerador. Causas probables: nivel bajo, holguras de cojinetes y bomba desgastada. Comprobación: nivel con el manómetro ralentí en caliente. Si yo tengo el testigo encendido siempre, como ya se los estaba mencionando previamente, aquí puede ser el mano contacto averiado, circuito a masa o falta real de presión. ¿Cuál sería la comprobación? Un manómetro externo para verificar el fallo eléctrico del fallo mecánico. Si yo tengo también una presión alta en frío que no baja, válvula limitadora agarrotada, aceite demasiado viscoso y
puedo tener una comprobación graduosa de montado y desmontaje de la válvula. Otro de los síntomas, si yo tengo ruido metálico breve de arrancar, yo tengo unas causas probables: válvula antirretorno del filtro, filtro no homologado. Como comprobación, yo tengo referencia del filtro y prueba con recambio original. Así también puedo tener aceite lechoso o el nivel que sube. Debo verificar una causa probable, que es el empaque del cabezote intercambiador de agua y aceite. Como comprobación, prueba de estanqueidad y análisis de aceite. El consumo elevado de sin fugas visibles, y voy a tener unas causas probables: segmentos, guías de válvulas, turbocompresor y PCB obstruido. Como comprobación, tengo compresión, estanqueidad y estado de la ventilación. Y por último, como uno de los síntomas, voy a tener presión que cae al calentarse el motor. Como causa probable, holguras excesivas en la bancada de biela, y la comprobación: manómetro en caliente y análisis de metales de desgaste. Cada uno de estos elementos son importantes para aplicar previo al diagnóstico de nuestro sistema de lubricación y las fallas comunes que yo pudiera tener. Y aquí es importante que ustedes puedan ir relacionando cómo interfiere o cómo va correlacionado un sistema con otro en cuanto al funcionamiento. Ahora vamos a revisar cuáles son esas aplicaciones reales, cómo se resuelve el tema del engrase de los fabricantes de automóviles en cuanto a vehículos deportivos y maquinaria de obra pública. Entonces, una de las aplicaciones que yo voy a tener es cárter seco en vehículos deportivos de altas prestaciones. Como habíamos revisado previamente en las primeras diapositivas, yo voy a tener el Porsche 911 GT. Aquí yo voy a tener un sistema Boxer 4.0 atmosférico. La lubricación que vamos a tener en este vehículo es por cárter seco con depósito separado, y este tiene 7 etapas de aspiración heredadas directamente de la competición. Aquí la bomba es de presión totalmente variable y los casquillos de biela se engrasan directamente a través del cigüeñal. Condición necesaria para el corte a 9000 RPM. Voy a tener el Chevrolet Corvette Z06. Yo voy a tener aquí un V8 LS7 y generaciones posteriores. El cárter seco permite bajar la temperatura del motor y con ello el centro de gravedad del conjunto, además garantizar el suministro en curvas mantenidas del circuito. Y el Mercedes AMT, tengo un V8 biturbo de posición central delantera, depósito externo y bomba de barrido para evitar el desacerbado en apoyos prolongados, con el motor montado lo más bajo y retraso posible. Entonces, cada uno de los fabricantes someten a estos circuitos a bancos que reproducen con cilindradas hidráulicas las aceleraciones registradas por telemetría en el circuito. Previamente son testeados y lo adaptan de acuerdo al funcionamiento o a las carreteras que se requieran, o sobre todo al uso. Como bien dice el nombre, vehículos deportivos de altas prestaciones y sobre todo la aplicación de velocidad que requiere cada una de estas marcas. Entonces, también dentro de las aplicaciones que yo voy a tener es una bomba de caudal variable en producción en serie. Entonces, esta es una bomba de aceite de caudal variable. Yo aquí voy a tener un anillo regulador que desplaza su excentricidad. La bomba entrega solo el caudal que el motor necesita en cada momento. Entonces, yo voy a tener máxima excentricidad. Aquí hay un arranque en frío, plena carga y alta en régimen. Yo voy a ver cómo tiene la aplicación en cuanto a la cámara y el muelle, lado de aspiración, impulsión. Excentricidad mínima, también su caudal de aspiración, de impulsión y su caudal reducido. ¿Por qué es importante cada uno de estos? Porque yo voy a tener menos potencia parásita. Aquí la bomba convencional devuelve el sobrante para la válvula limitadora, es decir, energía perdida. Voy a tener un ahorro real. Los fabricantes cifran la mejora en torno al 1% a 3% de consumo, con la consiguiente reducción de CO2. Voy a tener una gestión térmica. Aquí calienta antes del aceite tras el arranque en frío y adapta la presión a otros variadores. Y como control electrónico, yo aquí voy a tener que la OQ regula la presión piloto mediante una electroválvula. El sensor de presión cierra el lazo de control. Entonces, estas aplicaciones
vamos a tener nosotros en el Audi 3.0 el grupo BAC, BMW, Ford, EcoBoost y el Porsche, como habíamos revisado previamente. Entonces, en maquinaria pesada, yo voy a tener una lubricación centralizada y esta lubricación automática en maquinaria. Aquí el sistema es progresivo y va a tener engrase de decenas de puntos con la máquina en marcha sin intervención del operador. Si ustedes pueden revisar en la imagen, yo voy a tener, aparte del sistema de lubricación normal, voy a tener puntos de lubricación donde va a haber un punto de distribución primario y punto de distribución secundarios. Aquí cada punto recibe una dosis medida en cada ciclo con la máquina de trabajar. Entonces, ¿cuál es la ventaja del engrase manual? Yo lo puedo hacer sin paradas, la máquina se engrasa en marcha sin detener el trabajo. Dosis exacta, ni falta de grasa ni exceso que arrastra suciedad. Menos desgaste, aquí va a haber bulones, castillos y coronas de giro que duran más. Como seguridad, sin acceder a puntos altos o difícil alcance. Y en cuanto a la trazabilidad, que es algo también que nosotros debemos tomar en cuenta, voy a registrar los ciclos de alarmas de baja presión o depósito vacío. Esto vamos a tener como aplicación principal, aunque diga maquinaria pesada también, lo que es excavadoras, dampers, grúas, camiones, aplicación en equipos mineros, prensas y líneas de producción. Estos puntos de grasa que ustedes están viendo en la imagen tienen como referencia lo que nosotros hemos visto comúnmente en cualquier maquinaria. Y esto sí puede tener un intervalo por horas de funcionamiento de acuerdo a lo que indique el fabricante. Si bien nosotros tenemos una maquinaria de trabajo diario de altas horas de trabajo, podemos tomar como referencia cada 50 a 100 horas de acuerdo a lo que indique el manual de fabricante. En resumen, de aplicaciones por segmento, nosotros vamos a tener turismo de gama alta y eficiencia, deportivo y competición, híbrido, maquinaria de obra pública e industria y líneas de producción. Entonces, solución de engrase en el turismo, cárter húmedo, bomba de rotor o engranaje. ¿Qué pasa aquí o cuál es la motivo de la elección? Coste, sencillez y mantenimiento accesible. Turismo de alta gama y eficiencia, solución de engrase, cárter húmedo con bomba de caudal variable, Audi 3.0, TFSI y motores de grupo BAC, BMW, Ford y EcoBoost. Aquí se reduce la potencia absorbida por la bomba y las emisiones de CO2. Yo tengo el segmento, aquí es deportivo y competición, solución de engrase, cárter seco con depósito externo y motivo de elección es garantizar el suministro bajo, aceleraciones laterales sostenidas. Y como segmento híbrido, voy a tener una solución de engrase de cárter húmedo con aceite de viscosidad ultra baja. Aquí yo voy a tener ejemplos como modelos de Toyota, Honda, Mazda, con los valores de selección de aceite del 0W16 y el 0W8. Habíamos indicado previamente al inicio de este video o esta grabación que esto ya se utiliza para este tipo de vehículos. ¿Cuál es el motivo de la elección? Voy a tener arranques y paradas continuos de térmico y máxima eficiencia. Y en cuanto a la maquinaria de obra pública, la maquinaria pesada, yo voy a tener aquí una solución de engrase con motor de cárter húmedo más engrase centralizado del chasis. Aplicación, como ya vimos en la diapositiva anterior, y motivo de elección, voy a tener decenas de puntos de engrase inaccesibles con la máquina en marcha. Y en el caso de la industria de líneas de producción, yo voy a tener una lubricación centralizada de línea simple, doble o progresiva. Entonces, yo voy a tener aquí un motivo de la elección, continuidad de servicio y trazabilidad del mantenimiento. Y a todos estos puntos que estoy revisando, si bien yo tengo cómo funciona el sistema de lubricación, quiero saber cuáles son esas nuevas tecnologías y hasta dónde evoluciona, si tengo menos viscosidad, más electrónica y nuevos fluidos para la electrificación. Entonces, viscosidades ultra bajas que van desde el 0W16 hasta el 0W8.
8. ¿Qué cambiamos? En el 2015 la SAE amplió esta escala J300 hacia abajo con los grados 0W16, 0W12 y 0W8. Los fabricantes japoneses fueron los primeros en adoptarlos en modelos de gasolina e híbridos de Toyota, Honda y más. Entonces, ¿cómo se consigue sin perder la protección? Tenemos bases sintéticas seleccionadas y aditivación específica, formadores de película que aumentan el espesor sin subir la viscosidad y detergentes de borato de calcio que potencian el efecto reductor de fricción del MDTC. ¿Cuáles son estas aplicaciones que nosotros tenemos en el taller? Se creó la norma ASO GLB1 específicamente para estos grados. El margen de seguridad es mínimo. Aquí se sustituye un 0W8 por un 0W20 por precaución, porque altera el funcionamiento de los variadores y aumenta el consumo. Un fabricante cifra la mejora del 0W8 en torno a un 0,8% de consumo frente a un 0W16 comercial. Y estos aceites exigen filtración y estanqueidad impecables. Cualquier dilución compromete de inmediato la película. Y no son retrocompatibles, nunca deben emplearse en motores diseñados para grados superiores. Entonces, también aquí viene la monitorización en línea y mantenimiento predictivo. Nosotros vamos a tener sensores de condición embarcados. Estos siempre van a estar midiendo en tiempo real la viscosidad constante y dieléctrica, conductividad, temperatura del aceite en circulación. Sustituyen la estimación por modelo matemático por una medida física real. Intervalos según condición. El cambio deja de fijarse por kilómetros y pasa a fijarse por el estado del lubricante. En instalaciones industriales se documentan reducciones del gasto en lubricante del orden del 20% al 40%. Conectividad o IoT son datos de sensores inalámbricos, se agregan en plataformas de gestión de activos con alarmas automáticas y seguimiento remoto de flotas y completas. Y tenemos los análisis de laboratorios integrados. Aquí va a haber un análisis periódico, sigue siendo la referencia, los sensores avisan el cambio de tendencia y el laboratorio identifica la causa. En este caso específico de lo que es conectividad, ya hay aplicaciones en algunas de las marcas que utilizan sus plataformas digitales y de hecho tienen los sensores de funcionamiento para intervalos. Si notan alguna avería, falla, y en cuanto a los niveles de funcionamiento o la calidad del aceite o aditivos, sí se emite como una señal de funcionamiento. Hace algunos años este sistema aún era muy costoso. En la actualidad dependería de lo que nosotros queremos programar para nuestro funcionamiento versus el costo. Y el objetivo declarado del sector es idéntico en automoción y en industria. Anticipar el fallo en lugar de repararlo, reduciendo tanto las paradas no programadas como el consumo de lubricante. Así también como nuevas tecnologías, tenemos electrificación y nuevos frentes de desarrollo. Hemos tenido un boom en cuanto a vehículos híbridos, vehículos eléctricos y la reducción de fricción. En el caso de vehículos híbridos, el motor térmico arranca y se detiene continuamente, trabaja mucho más tiempo en régimen límite y mixto. Tenemos menos temperatura media de aceite y favorece la condensación límite y mixto. Y de ahí los aceites específicos para vehículos híbridos y enchuflables en grados de 0W8 a 0W16. En el vehículo eléctrico ya desaparece el circuito de engrase del motor térmico, pero aparecen fluidos para reductoras y refrigeración de motores eléctricos. Aquí los requisitos nuevos es compatibilidad con aislantes de cobre, propiedades dieléctricas y conducción térmica. La refrigeración por inmersión directa del estator y de la batería. Y en el caso de la reducción por fricción, nosotros vamos a tener recubrimientos de bajo coeficiente de rozamiento, tanques hidráulicos, bulones y segmentos, tratamientos superficiales de las camisas por plasma y segmentos de baja presión, y nanoaditivos y modificadores orgánicos de fricción que sustituyen parcialmente a los compuestos metálicos. Entonces, aquí nosotros tenemos algunas series de videos y recursos que pueden utilizarse para que ustedes puedan ampliar cada uno de los temas que hemos revisado en este material
y que sirven como apoyo para recurso visual y puedan asimilarlo de mejor manera. Como conclusión, y ya para terminar este tema, nosotros sabemos que el aceite es un elemento de máquina, no es un consumible cualquiera, su grado y su aprobación son parámetros de diseño del motor, no una preferencia del taller. El diagnóstico tiene un orden, nivel, estado, fugas y filtros. Antes de que el manómetro, antes que desmontar la bomba, la mayoría de las averías se cierran en primeros pasos. Y el testigo llega tarde, se enciende por debajo de los 0.3 bar y 0.6 bar. Cuando la falta de presión ya está produciendo el daño, la verificación periódica se anticipa a él. Y por último, la tendencia es clara: menos viscosidad, caudal regulado electrónicamente y medida en tiempo real del estado del lubricante para pasar intervalos fijos a mantenimiento según condición. Esto sería todo por hoy. En cuanto al sistema de lubricación, hemos analizado sus fundamentos, tipos, cómo funciona el sistema, cuáles serían sus principales averías y cuáles son esas nuevas tecnologías que nosotros podemos tener dentro del ámbito automotriz y también las aplicaciones en vehículos deportivos y en otros sistemas. Es todo por hoy. Nos vemos en una siguiente clase.